Coincide conmigo que en el medio de esto está la necesidad sanitaria de cuidarnos, no romper los distanciamientos, no salir a provocar lo que todos hemos aprendido, que no tenemos que estar en contacto con el virus y hay que cuidarnos por una cuestión de supervivencia. Eso está fuera de discusión. Claro. Bueno, pero la crisis, sí. O sea, cuando Alberto plantea la primera reacción frente a la pandemia, hay un 80% a favor. Luego pasan un montón de detalles que son síntomas importantes de digamos, la jubilación de vudú, si quiere, por poner un absurdo. Sí, sí. Esa suma de libertades y de gestos que hacen que la gente sienta que vive un país de injusticia. Esas cosas bajaron de un 80 de acuerdo en la suelta de los presos. Nacho, ¿qué primera reacción hubo en los gobiernos? Porque pienso en la nación, pero pienso en la provincia y pienso en la ciudad. Bueno, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad salieron a repudiar el ataque a C5N. Fue una jornada muy extraña, Luis, porque arrancó el presidente con Rodríguez Larreta, lo llamó mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, una jornada que uno preveía que iba a ser conciliadora. Dijo el presidente, a mi criterio, un mensaje acertado: vengo a terminar con los odiadores seriales. Creo que sí. Un mensaje que todos pensaron que era para enfrente, pero yo te agrego que también tiene una connotación interna a los sectores más extremos del oficialismo. Un mensaje positivo, y después se enrareció todo el clima. La primera reacción sobre esta marcha del gobierno fue: el ala dura de Cambiemos está atrás de esta marcha. Ese fue el mensaje. O sea, en el sector del albertismo dicen: esto que pasó acá, lo que estás viendo, son los halcones del ex gobierno de Cambiemos. De hecho, difundieron durante toda la tarde un informe privado, reservado, que lo tenían internamente respecto a cómo había sido el movimiento de cuentas en redes sociales. Vinculan principalmente al expresidente, a Mauricio Macri, y también a Patricia Bullrich. Pero la reacción pública del gobierno no va a ser cuestionando a quienes estuvieron en la manifestación. No va a haber un señalamiento como uno entendía que podía haber en otros tiempos. No es esa la reacción, es lo que planteaba Julio. Todos los que estaban en el obelisco no estaban a favor de golpear a un periodista, en contra del peronismo, en contra de la cuarentena. Hay matices, marcaron sí muchos matices, y también un denominador común, que es el hartazgo evidente después de 100 días de cuarentena. ¿Qué le hemos dicho? Rosario, ¿qué percibiste? No lo dirán públicamente, pero hoy la frase en Olivos, la frase del presidente, es que esos manifestantes son ignorantes sanitarios. Ignorantes sanitarios, decían en Olivos sobre los que se manifestaron hoy. Estaban muy enojados porque, como uno puede ver en el video, no hay distanciamiento social, no hay uso de barbijo. Y a la noche también decían, bueno, parece que el mensaje de Alberto fue premonitorio, ¿no? Hablar de los odiadores seriales. Bueno, justamente en la calle también lo que están viendo son estos odiadores seriales, y como decía Nacho, automáticamente vinculan a la violencia macrista, le dicen ellos, por estos hechos. O sea, esto es interesante el concepto, ignorantes sanitarios. O sea, se escuchaba hoy en Olivos. Es horrible el concepto. Perdón, porque es realmente no entender nada de psicología. Esa gente sale porque tiene una bronca que la hace superar el miedo al contagio. Y eso lo tengo que asumir como tal. Salir de la grieta es entender al otro, no sectarizar al otro. Sí, ladrarle al espejo no sirve. O sea, si decían eso, me da pena. Sí, Mariano, decías. Eso es delito, en definitiva. Si no están autorizados, hay una ley y un delito en el artículo 205 que te prohíbe salir sin autorización a circular. O sea que los que salieron y hicieron esto están cometiendo por lo menos una infracción. Un delito. Pero menos mal que no apareció la policía y empezó a llevarse gente, porque hubiera sido mucho peor, ¿no? Imposible. Menos mal. O sea, a mí lo que me parece es que yo comparto el diagnóstico de Bárbaro. Digamos, hay una situación, estamos todos de acuerdo que nos tenemos que cuidar sanitariamente, y esto hay que insistirlo, porque me parece que estamos al pico. Todos los médicos te dicen, no sabemos, no vamos a ver si es el pico hasta que pase, hasta que empiece a bajar. Ahora, dicho esto, hay otro fenómeno real, que es cansancio, desesperanza, angustia, gente que ha perdido su trabajo, y que me parece que si vos los demonizás, los alimentás. Y provocaciones del gobierno que fueron varias. Digo, yo empecé mi diálogo con Alberto, apenas lo nombraron, diciendo, olvídate de Lula. Cuando él dice, el otro día le dice a Lula, extraño a Chávez, ¿qué le dice a la sociedad? ¿Qué porcentaje de nuestra sociedad cae en ese hecho? Digamos, hay una política internacional
que no se corresponde con la necesidad de la sociedad, ¿o no? Sí, ahora digo, yo Lo de Bolsonaro es absurdo. siento que hay que bajar un cambio. O sea, Sí. siento que en estos 15 días en donde estamos, de verdad, en una situación muy crítica, hay que bajar un cambio. A mí me gustó mucho el discurso hoy del presidente de vengo a terminar con los odiadores de cereal, y me parece que es un gesto que me cuentan cayó bastante feo en algún sector del kirchnerismo más duro y del macrismo más duro cuando dijo mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Me importa poco que les haya caído feo, Ahora ¿no? vos fíjate, Luis, el presidente da ese mensaje y había presidentes de cámaras, entre ellos el de la sociedad rural, que curiosamente, estando con el presidente, gobernadores, el día de la independencia del país en un acto oficial, fue severamente criticado por otros dirigentes gremiales del campo como si hubiese cometido una traición. Y vos decís, pará, tomo tu concepto, bajemos un cambio. Es el representante de una entidad histórica del campo que está participando con el presidente de un evento por la independencia de la Argentina. Entonces, yo creo que en épocas de incertidumbre, los que tienen más intensidad ideológica, que tienen todo el derecho, por supuesto, a tenerlo, es como que a veces primerean. ¿Por qué? Porque parecen tener dos cosas que son muy importantes. Culpables y respuestas. Y si escarbas un poco, a lo mejor los que ellos señalan como culpables de un lado o del otro no son tan culpables porque son el otro, existen y los tenés que incorporar. Yo ahí a lo mejor tengo un matiz. La tarea de los que conducen es contener a los que tienen más densidad ideológica, no aislarlos, contenerlos, pero tratar de que el proceso de toma de decisiones no esté caracterizado por los más, vamos a decir así, intensos ideológicamente, ¿no? Ahora digo, ¿no son funcionales a los más duros dentro del gobierno, los duros de Cambiemos? Digo, cuando Patricia Bullrich dice, cuando Waldo Wolf dice... Los duros siempre son funcionales entre sí, son imprescindibles. Claro. Ahora, la responsabilidad es del gobierno. Y el gobierno, esta paz de esta mañana, no fue la estabilidad de los gestos del gobierno hasta ahora. Porque cada tanto te aparecían el que largaba a los presos, el que jubilaba a Vudú, la Miriam Lewis, te aparecían una cantidad de gestos que sumaban una agresividad. Quien conduce es el responsable de pacificar. Y el que baja, ¿no? Desde ahí solo se pacifica desde el poder. Desde abajo es otra cosa. Ahora digo, el discurso de hoy de Alberto no es un discurso como para decir, bueno, entendió que hay que aflojar. Si desde acá en más ese discurso se convierte en estable, es que él revisó los errores que tuvo hasta hoy. Pero los tuvo. Si los negamos, estamos hablando de otro país. ¿Qué pasa con Larreta? ¿Qué pasa con el PRO, con Cambiemos, con Larreta, después de haberle dicho mi amigo Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, Larreta está en una situación sumamente incómoda, primero porque quienes motorizan la manifestación de hoy, según este informe que recibió el gobierno, están referenciados con Juntos por el Cambio. Y es justamente Larreta quien hoy tuvo más de 1000 contagios y quien ve en esta situación un foco de contagio. Desde ese punto de vista de gestión está complicado. Y por otro lado, Larreta ve cómo todos tensionan en Juntos por el Cambio y él tiene que gestionar. Él tiene que gestionar, no le queda otra que dialogar con Alberto Fernández. Y eso, así como a Alberto Fernández se lo cuestiona de los sectores más duros del kirchnerismo, de ser demasiado dialoguista, demasiado benevolente hasta con Larreta, a Larreta le facturan también eso internamente. ¿Por qué hablas tanto con Alberto Fernández? ¿Por qué apareces tan pegado en la foto? ¿Qué se dice? Digamos, ¿cuánto de buena es, Rosario, vos que tenés información de primera, cuánto de buena es real la relación o es solo el adjetivo mi querido amigo Horacio Rodríguez Larreta? No, en las últimas semanas fue muy buena la relación con Larreta y Alberto Fernández. Chatean todo el tiempo por teléfono, hablan, tienen que reunirse, se reúnen. No solamente de Larreta, se ve también fricciones de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, y en privado es totalmente lo contrario. A Larreta y a Kicillof, ¿quién los presentó? Sergio Massa. Le dijo, júntense porque se van a dar cuenta que se llevan bien. Se juntaron y se llevan bien los dos, o sea, se lleva bien Larreta con el presidente y con el gobernador, que es más afín al kirchnerismo, al ala dura, que sí cuestiona quizás también el kirchnerismo, como a Larreta le cuestionan internamente, sí cuestiona, dejemos de decirles amigos a estos dirigentes que no son nuestros amigos. Va a haber, vos decís, entonces, Nacho Rosario, no va a haber un comunicado, no va a haber un jefe de gabinete, un ministro duro o un vocero, Alberto, salir a decir ignorantes sanitarios o desestabilizadores. No, pero esta frase, como dice Rosario, sí se mencionó públicamente. El ala más moderada del gobierno no la va a decir, probablemente la digan los sectores más extremos y dejen a esos espadachines de alguna manera decir lo que les parece. Tanto el jefe de gabinete como Alberto Fernández me parece que no van a salir a cuestionar de lleno a los
a los manifestantes se iban a plantear la preocupación sanitaria. Eso Sí, seguro. sí. incluso vimos las manifestaciones de hoy de los dirigentes del gobierno que eran en contra de la violencia del móvil de C5N, como Guado de Pedro, Santiago Cafiero, y no dijeron nada de esta manifestación. Pero digo, no se puede no repudiar, digamos, todo el arco político, todos los que trabajamos en los medios, cuando yo hacía el repudio, sé que lo hago en nombre de mis compañeros, es evidente. Está fuera de discusión. Pero está bueno decirlo porque vio que en la Argentina hasta lo que está fuera de discusión está en discusión, ¿no? O sea, es un disparate fenomenal. A veces uno se pregunta si no son funcionales. Son funcionales, no hay que preguntarse. ¿Qué hubiera hecho un oficialista? Mandar a 4 que hagan eso. Perfecto. Claro, o sea Eso que, es así. digo, ahí es un límite. La vamos a sumar a Florencia Kant, enseguida vamos a estar hablando más específicamente de la cuestión sanitaria, pero hoy me decía, Nacho, decían, esto es foco contagio. Claro, bueno, este es el primer análisis que hicieron tanto en el Gobierno Nacional como en el de la ciudad. Hace instantes, Diego Santilli, en el programa de nuestro colega amigo Facundo Pastor, manifestó la preocupación justamente. Me dicen que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, está muy preocupado, vio estas imágenes y se horrorizó. Se horrorizó porque evidentemente no se respetó ni el distanciamiento social, muchísimas personas sin barbijo, sin tapaboca, con lo cual se puede generar un contagio. Lo que dicen es, lamentablemente, nos vamos a enterar de entre 7 a 10 días si esto generó un efecto.